Durante décadas fue sinónimo de poder. Un coloso del espectáculo. Una figura que parecía esculpida para no caer jamás. Hulk Hogan, el guerrero del ring. El rostro del entretenimiento. La voz grave que gritaba "hermano" con euforia. Se convirtió en un ídolo que millones imitaron, admiraron y convirtieron en leyenda. Pero la vida no es un show. Y los golpes que más duelen no se reciben en el cuadrilátero. No murió en una pelea, ni rodeado de cámaras. Murió en la sombra, solo, roto, con un cuerpo cansado y un alma llena de cicatrices. Porque la fama puede blindarte del olvido del público, pero no del silencio interior. Esta no es la historia del campeón, ni del símbolo patriótico, ni del actor de comerciales o de películas olvidables. Es la historia del hombre que se escondía tras el personaje. El hombre que conoció la cima y luego fue empujado al abismo por el dolor, las traiciones y los errores. En este viaje vas a descubrir lo que muchos callaron, el lado oscuro de la gloria, el precio de ser un ídolo, y cómo incluso el más fuerte puede caer sin que nadie lo detenga, porque no todo lo que brilla es fuerza. A veces es desesperación disfrazada de poder. Comenta abajo antes de continuar. ¿Sabías que Hulk Hogan quería ser músico antes que luchador? ¿Te imaginabas a la leyenda del ring tocando rock en vez de aplicar llaves? Antes de ser un símbolo de poder, antes de los millones, antes del ring, hubo un chico tranquilo con una guitarra en las manos y un sueño sencillo en el corazón. Su nombre era Terry Jim Bollea, y su gran amor no era la lucha libre, era la música. Durante su adolescencia, Terry formó parte de varias bandas locales en Tampa, Florida. Se pasaba horas practicando acordes, componiendo letras y soñando con un escenario lleno de luces, amplificadores rugiendo y una ovación, pero no por un golpe, sino por una canción. Pero el destino es caprichoso. Su cuerpo empezó a cambiar. Más de 1,90 m, hombros amplios, brazos que parecían pilares. La guitarra comenzó a parecerle pequeña entre sus manos. Y aunque su alma seguía vibrando con la música, el espejo le mostraba otra cosa. Una fuerza innata, una presencia imponente. Un gladiador en potencia. Fue entonces cuando conoció a varios luchadores locales que lo miraron como si vieran oro puro. Le dijeron que tenía el físico perfecto. Al principio se rió, después lo dudó, y al final cedió. Así, casi sin buscarlo, entró al mundo de la lucha libre. No como un sueño, sino como un experimento. Cuéntanos al final del video. ¿Tú crees que el destino nos empuja hacia donde realmente debemos estar? Aunque al principio no lo entendamos. Porque a veces los caminos que parecen desvíos son los verdaderos destinos. Hulk Hogan no nació, fue fabricado. No por accidente, no por destino, sino por una industria que sabía exactamente lo que necesitaba. Un superhombre, un símbolo, un fenómeno. Todo comenzó en 1984, cuando la entonces llamada WWF, hoy WWE, decidió que era hora de tener un rostro definitivo. Un rostro que no solo pelease, sino que vendiera camisetas, llenara estadios y fuera más grande que la vida misma. Y ahí estaba él, con músculos como montañas, una voz que rugía, una actitud que inspiraba, y frases tan explosivas que se grababan en la mente de los niños y adultos por igual. Fue el matrimonio perfecto entre espectáculo y presencia física. Así nació Hulk Hogan, y con él nació un movimiento que cambiaría la historia de la lucha libre, la Hulkamanía, una ola que arrastró a millones, niños con bandanas amarillas, adultos imitando su famoso gesto de llevar la mano a la oreja para escuchar los gritos del público. Era más que un luchador. Era un ídolo popular,
un héroe moderno, un dios del músculo en la televisión. Su rostro estaba en todas partes. Juguetes, comerciales, pósters, revistas, películas que nadie recuerda, pero todos vieron. Y luego llegó WrestleMania 3. Su rival, André el Gigante, una montaña humana casi imbatible. Más de 93,000 personas lo presenciaron en vivo, millones más desde sus casas. Y entonces ocurrió lo imposible. Hogan lo levantó y lo lanzó contra el suelo. Ese momento no fue solo historia, fue mito. Fue la confirmación de que Hulk Hogan no era un simple personaje. Era una leyenda viviente. Tú lo veías entrar al ring como un titán, gritando, flexionando, dominando. Pero detrás del escenario había un hombre que ya no podía con su propio cuerpo. Mientras tú gritabas, "Vamos, Hulk", él gritaba por dentro. Pero su dolor no tenía público. No había ovaciones para su sufrimiento. Solo silencio y pastillas. Durante años fingió estar bien. Se obligaba a sonreír frente a las cámaras, a dar entrevistas, a levantar el brazo como si nada doliera. Pero cuando se cerraban las cortinas, se deshacía en el camerino, entre toallas ensangrentadas y frascos de analgésicos. La fama es una bestia hambrienta. Siempre pide más. Y él se lo dio todo: cuerpo, mente y alma. No podía permitirse envejecer. No podía mostrar debilidad. Porque Hulk Hogan no era un hombre. Era un producto. Una marca global que no podía flaquear. Cada combate le costaba más. Cada caída dolía el doble. Y cada sonrisa ante el público ocultaba un músculo desgarrado, una vértebra desplazada, una noche sin dormir. Y ese es el problema con los invencibles. No saben cuándo detenerse. Porque cuando todo el mundo te ve como un dios, admitir que eres humano es casi imposible. 25 cirugías. No es una exageración, es una cifra real. Una por cada año que fingió ser invencible. Espalda, rodillas, caderas, huesos reconstruidos, cartílagos desgastados, nervios comprimidos. Cada parte de su cuerpo era una batalla perdida. Una guerra silenciosa contra su propia historia. Ya no entrenaba, ya no actuaba. Ya no era el ícono que saltaba del esquinero con los brazos en alto. A veces, ya ni podía levantarse sin ayuda. Sus apariciones en convenciones de lucha libre eran dolorosas de ver. Llegaba con bastón, con pasos lentos, con el rostro tenso, y aún así, con una sonrisa, una de esas que no nace del alma, sino del deber. Tenía que seguir siendo Hulk Hogan, aunque por dentro ya no quedara mucho de él, porque el mundo no perdona a los ídolos que se quiebran, y él lo sabía. Tenía que mostrarse fuerte, tenía que sonreír para las fotos, tenía que repetir frases viejas para fans que aún lo veían como un superhéroe, aunque, en realidad, ya era solo un hombre luchando por caminar sin dolor. Cada paso era un esfuerzo, cada firma, una punzada, cada gracias al público, una despedida disfrazada de nostalgia. El guerrero ya no podía caminar, pero seguía actuando como si aún pudiera pelear, como si el dolor físico no fuera suficiente. El alma también empezó a sangrar, porque el cuerpo puede romperse en silencio, pero los errores hacen ruido, y ese ruido, para una figura pública, es devastador. Hulk Hogan no solo luchaba contra cirugías y bastones, también luchaba contra su pasado. Escándalos sexuales salieron a la luz. Un video íntimo filtrado sin su consentimiento. Comentarios racistas que desataron una tormenta mediática. Demandas millonarias que lo enfrentaron en tribunales, no en rings. Y de pronto, el héroe americano se convirtió en villano. La industria que lo había creado ahora le dio la espalda. Las marcas lo abandonaron como si nunca hubiera existido. Los contratos fueron cancelados sin previo aviso.
Las entrevistas desaparecieron, los aliados callaron, y el hombre que una vez valía millones quedó solo, no por pobreza, sino por algo peor, el olvido y la vergüenza. Ya no lo llamaban para eventos, ya no aparecía en promociones, y cuando lo hacía, muchos lo miraban con una mezcla de nostalgia y decepción. Porque cuando un ídolo cae, la caída no solo es dolorosa, es pública, y el mundo no perdona con la misma facilidad con la que aplaude. Los focos se apagaron, las cámaras dejaron de grabar, los fans dejaron de gritar su nombre, y quedó él, Terry. No el personaje, no el símbolo, solo el hombre, frágil, en silencio, solo. Pasaba los días en casa, casi siempre recluido, como si el mundo allá afuera ya no tuviera nada que ver con él. Los músculos de acero eran ahora piel colgante sobre huesos cansados, y la voz que una vez retumbó en estadios, ahora apenas susurraba entre respiraciones dolorosas. Los analgésicos ya no aliviaban. Los médicos ya no prometían mejorías. Solo quedaba aceptar que el cuerpo estaba rindiéndose. Pero en medio de esa decadencia, empezó a surgir algo distinto. Ya no hablaba de campeonatos, ni de fama, ni de la gloria del pasado. Hablaba de Dios, de redención, de sus hijos, del perdón, del tiempo que perdió intentando ser alguien invencible, cuando en realidad solo quería paz. Empezó a escribir cartas, a dejar palabras sueltas en papeles que luego guardaba en una caja, como si supiera que el final estaba cerca, como si necesitara dejar algo que lo salvara de sí mismo. Ya no era Hulk Hogan, era Terry Gene Bollea, el hombre que por fin se había quitado la máscara. 24 de julio de 2025. El día en que el silencio habló más fuerte que cualquier ovación. Fue su asistente quien lo encontró. No en un hospital, no en un escenario, sino en su sala de trofeos. Allí, rodeado de campeonatos, fotografías viejas y estatuillas doradas, yacía el cuerpo del hombre que una vez fue invencible. Sobre su pecho, una Biblia abierta, como si la estuviera leyendo hasta el último aliento. A un lado, una carta escrita a mano, dirigida a sus hijos, llena de confesiones, agradecimientos y despedidas. Murió de un infarto, según el parte oficial. Pero la verdad es que su cuerpo ya llevaba años diciéndole adiós. Aquel cuarto lleno de recuerdos no presenció una muerte común. Fue una escena cargada de simbolismo. El guerrero cayó justo donde guardaba sus glorias, como si quisiera irse rodeado de aquello que alguna vez lo hizo grande. No hubo flashes, no hubo público, no hubo lucha final con guión heroico, solo un silencio, uno tan denso que parecía eterno, como si hasta las paredes supieran que la leyenda había dado su último paso. Y ese silencio aún grita hoy. Grita que los ídolos también mueren. Grita que detrás de cada trofeo hay un precio. Y que al final, cuando todo termina, solo queda la memoria. Y la verdad desnuda del hombre que alguna vez fue mito. Algunos cambian un deporte. Otros cambian una generación. Hulk Hogan hizo ambas cosas. No fue solo un hombre con músculos descomunales y frases pegajosas. Fue un símbolo de una época. El rostro que transformó la lucha libre de espectáculo de nicho en una industria global. Millones lo imitaron. Millones lo admiraron. Millones crecieron con él en la pantalla y lo llevaron como un referente en sus recuerdos de infancia. Fue más que un luchador. Fue un ícono cultural. Pero quizás su verdadero legado no está solo en los campeonatos que ganó, ni en los récords que rompió, ni en las multitudes que lo ovacionaron. Está en su humanidad, porque sí, cayó. Muchas veces, en la prensa, en su salud, en sus decisiones. Pero cada vez que el mundo pensó que estaba acabado, intentó volver. Y eso dice más que cualquier título mundial.
Muchos lo recordarán por su fuerza, por sus entradas gloriosas, por levantar a André el gigante como si desafiara las leyes de la física. Pero los que supieron mirar más allá del personaje, lo recordarán por su vulnerabilidad, por el hombre que, cuando ya no pudo pelear con el cuerpo, peleó con el corazón. Porque al final, el verdadero legado no se mide en victorias. Se mide en cuántas veces intentaste ser tú mismo, aunque el mundo te exigiera ser alguien más. Hulk Hogan no perdió en el ring. Allí siempre supo cómo levantarse, cómo resistir, cómo volver a rugir. Pero en la vida real, no hubo árbitro que detuviera el conteo. No hubo esquina donde recargar fuerzas. Y tampoco hubo aplausos cuando cayó. Perdió familia, perdió salud, perdió contratos, reputación y amigos. Y aún así, al final, ganó algo que no está en ninguna vitrina: la redención. Porque entendió, tarde pero con claridad, que no era inmortal, que ser fuerte no significa jamás quebrarse, y que a veces lo más valiente que puede hacer un hombre es pedir perdón, bajar la guardia y aceptar su humanidad. Hulk Hogan fue un símbolo, pero Terry Bollea fue el alma detrás de la máscara. Y esa alma, rota, cansada, pero real, es la que muchos recordarán con más respeto que cualquier trofeo. Si alguna vez gritaste con emoción al verlo en la pantalla, si alguna vez imitaste su entrada, si alguna vez lo admiraste, dale like a este video. Suscríbete ahora mismo y compártelo con alguien que también creció con él. Y comenta aquí abajo, ¿cuál fue tu mejor recuerdo de Hulk Hogan? ¿Fue una pelea? ¿Una frase? ¿Un gesto? Porque esta historia no es solo de un luchador, es de un hombre que peleó hasta el último aliento, aunque ya no quedara nadie mirando.